La palabra cementerio significa literalmente dormitorio y se le denominó así porque la fe cristiana siempre ha confesado que hay una resurrección de entre los muertos. Es decir, que la muerte no es el fin, sino el inicio de la nueva vida, de la vida eterna. También la fe cristiana ha dicho que una vez que morimos, nuestra alma va a Dios, nuestro cuerpo vuelve a la tierra, pero finalmente habrá una resurrección corporal. Y la Biblia lo menciona muchas veces. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13, dice: creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con vosotros a su presencia. Este es uno de los ejemplos de tantos otros en los que, sobre todo en el Nuevo Testamento, se certifica que hay una vida eterna en cuerpo y alma con el Señor Jesucristo en los cielos nuevos y la tierra nueva que Él va a hacer. Y también se dice en la palabra de Dios que esto forma parte de la salvación, forma parte de la redención completa del ser humano, que al venir nosotros a creer en el Señor Jesucristo, no solamente nuestras almas, sino también nuestros cuerpos son redimidos. Así que nuestra alma va a Dios, es llevada al Señor en el mismo instante que nosotros fallecemos, y nuestro cuerpo es enterrado, o se haga lo que sea con él, no importa. Lo que va a suceder después es que va a resucitar. Y esto es algo que desafía por completo la gran incredulidad con la que hemos nacido nosotros en este mundo. Porque nosotros siempre, cuando contemplamos la muerte, nos parece tan definitiva, tan terrible, tan poderosa. Y como estamos viendo con nuestros propios ojos los frutos que la muerte trae, entonces decimos: se acabó, es el fin, no hay nada más. Pero por medio de la fe nosotros sabemos que el Señor Jesucristo, tal como nos testifica la Escritura, venció a la muerte, resucitó de entre los muertos, y dice que también sabemos, dice, que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con vosotros a su presencia. Es por medio de la fe que nosotros sabemos que lo que la palabra de Dios dice es la verdad. Y por lo tanto nosotros sabemos también que un día nuestros cuerpos serán resucitados, seremos entonces, y así estaremos completos para estar siempre así con el Señor. El apóstol Pablo dice que estar presentes en el cuerpo significa estar ausentes del Señor. Y esto es porque nuestro cuerpo, tal como está ahora, no puede estar en el reino de Dios. Es necesario un cuerpo glorificado, un cuerpo preparado para el reino de Dios, para la consumación del reino de Dios que Él ha establecido. Y por lo tanto nuestro cuerpo, dice el apóstol Pablo, que es como una semilla que se deposita en la tierra y que de esa semilla inerte se produce una vida nueva, es decir, una planta, y en este caso sería nuestro cuerpo dispuesto para la eternidad, tal como el Señor nos lo ha dicho. Y Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y entonces el Señor Jesús le pregunta a aquella mujer: ¿crees tú esto? Tu hermano resucitará, dijo Jesús a aquella mujer. Pero dice: sí, yo sé que resucitará en el día final. Pero Jesús hablaba también de una resurrección presente en ese momento. Nuestro Señor Jesús tiene poder sobre la muerte, porque ese poder fue destruido en la cruz del Calvario. Es por esto que cierto evangelista norteamericano, Moody, al final de sus días en esta tierra, le dijo a uno de sus amigos: quizá pronto aparezca en el periódico una esquela en el que diga: Moody ha muerto. Cuando leáis eso, no lo creáis, porque entonces estaré más vivo que nunca. Estaré contemplando la gloria de mi Salvador y mi Señor Jesucristo. No estaré muerto, estaré más vivo de lo que he estado jamás. Y es por esto que los cristianos, cuando contemplamos la muerte, la contemplamos de otra manera, porque sabemos que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte, ni la vida,
ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La resurrección de los muertos consuela nuestras vidas porque nos hace ver que habrá un reencuentro. El apóstol Pablo dice: no os pongáis tristes como aquellos que no tienen esperanza, porque sabemos que los que igual que Jesús murió y resucitó, también traerá el Señor con él a los que durmieron en Cristo, a los que fallecieron. Él los va a traer. Habrá una resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que estemos vivos en ese momento seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo dice que los que vivan en la venida del Señor Jesús no van a morir, sino que la vida nueva absorberá sus cuerpos mortales para que así sean transformados. Y el apóstol Pablo dice: nosotros nos gustaría ser revestidos de esa vida y no tener que ser desnudados de ese cuerpo mortal, este tabernáculo que está temporal, para recibir uno definitivo, una casa definitiva, para estar así entonces y poder disfrutar así del Señor por toda la eternidad. Y es por esto que el Señor va también a resucitar nuestro cuerpo, porque Él nos creó con alma y cuerpo. El cuerpo lo formó el Señor de la tierra con sus propias manos, sopló sobre nosotros aliento de vida, y nuestro cuerpo tiene que ser redimido. Hasta ahora nuestro cuerpo es instrumento del pecado, está debilitado, se enferma, se debilita, se deteriora, y sabemos que este cuerpo es temporal. Y el Señor entonces ha establecido la redención de nuestro cuerpo, como también dice el apóstol Pablo. Y esto es una verdad tan grande, y es una verdad tan tremenda, que mueve nuestros corazones a tener una esperanza, a tener un consuelo, a tener una seguridad que sólo Cristo nos puede dar por medio de la fe. Por eso dice la palabra de Dios: bienaventurados los que mueren en el Señor. Esta es la clave de todo. La resurrección para estar con Cristo, la resurrección para salvación, será para aquellos que han muerto en Cristo, es decir, que han confiado en que Jesucristo es el único Salvador, le han pedido perdón por sus pecados, lo han recibido a Él como su Salvador personal, y por lo tanto viven por medio del Espíritu de Dios para Él, por amor a Él, por gracia y por medio de la fe, somos salvos. Pero aquellos que no han recibido a Jesucristo, dice, no verán la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre ellos, y habrá, dice, una resurrección para confusión, para juicio, para condenación, al igual que habrá una resurrección para reencuentro, para bendición, para salvación, para vida eterna. El Señor Jesús dijo: el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y la palabra del Señor es muy clara en el sentido de que cuando nosotros partimos de este mundo es para estar con el Señor, y que finalmente regresaremos con Él para así disfrutar de todo lo que Cristo ha preparado para nosotros. Todos nosotros creemos con nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, y también nosotros moriremos y resucitaremos con Él. De hecho, dice que ya nos resucitó y que estamos sentados con Él a su derecha. Estamos conjuntamente con Él, sentados en los cielos, porque Él es nuestra cabeza, nuestro esposo, nuestro representante. Él es aquel que nos lleva de su mano. Pues nosotros estamos en su corazón, somos su pueblo, somos sus hermanos, somos sus siervos, somos su familia, y por lo tanto estamos ya con Cristo gozando de esa vida, como Cristo está gozando ya de esa vida, y eso es algo totalmente cierto, seguro. Y así fue como lo vio el apóstol Juan cuando tuvo la revelación del Apocalipsis. Así también nosotros un día estaremos con Él, y como dice el apóstol Pablo, y así estaremos siempre con el Señor. Si somos de verdad cristianos, no deberíamos temer a la muerte. No deberíamos desesperarnos como aquellos que no tienen esperanza. No deberíamos vivir esta vida como si esto es lo único que hubiera, afanados por el dinero, afanados por las posesiones, afanados por disfrutar todo lo que podamos de los placeres de esta vida, como si no hubiera un mañana, como si no hubiera manera de poder sobrellevar esta vida, sino usando todas las cosas del mundo, creyendo que eso nos van a dar satisfacción y consuelo. Pero no deberíamos vivir así. Deberíamos vivir para la eternidad.
Deberíamos vivir esperando que Cristo regrese, anhelando que Cristo regrese y deseando nosotros estar con Cristo, como dice Pablo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo lo tenía muy claro. Él dice que deseaba estar con Cristo. Dice, si tengo que permanecer aquí por el bien vuestro, por amor a vosotros, pues sea así. Pero para mí, partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Y es por esto que los verdaderos cristianos no solamente confían en que el estado intermedio, es decir, el estado entre la resurrección y el momento que nos marchamos para estar con el Señor, ese estado es gozoso, porque la palabra de Dios lo dice bien claro, sino que también va a ser un estado aún más pleno cuando ocurra esa resurrección general, esa resurrección de salvación, de bendición que el Señor ha prometido a su pueblo, a sus hijos. Verdaderamente tú estás seguro de dónde vas a ir. Verdaderamente cuando dejes esta vida, el tiempo que sea, porque en verdad no lo sabemos. No sabemos exactamente cuándo va a ser el fin de nuestros días. Pero debemos estar seguros de saber en quién hemos creído. Debemos estar seguros de que somos de Cristo, que confiamos solamente en Él, en su cruz, en su muerte, su resurrección, en su ascensión, en su justicia, como la única manera de agradar a Dios y la única manera de poder recibir esa vida eterna que nos regala a cambio de nada, que nos regala por gracia. Y debemos estar seguros de ser auténticos cristianos, porque llegará un momento que te enfrentarás a la muerte. Y entonces toda tu religión, todas tus buenas obras, toda tu familia, todo tu dinero, todo tu currículum, todo tu pasado, todos tus planes de futuro, todas las cosas que tú tienes no te servirán absolutamente de nada. Porque un día te enfrentarás ante tu Hacedor, ante el Creador. Y a no ser que Jesucristo sea tu Salvador, lo que te espera es terrible. La palabra del Señor lo dice bien claro. Ay de vosotros que ahora reís porque lloraréis. Ay de vosotros que ahora estáis pensando que todo está muy bien en el mundo, que todo te va muy bien. Pero habrá un día en que te enfrentarás al juicio de Dios. Y ese día, todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, serán echados fuera al lago de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. El Señor Jesucristo habló claramente de que hay dos lugares, un cielo eterno y un infierno eterno. Habló claramente de que aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo, aquellos que se niegan a obedecer ese Evangelio, que se niegan a arrepentirse de sus pecados y a confiar únicamente que la sangre preciosa de Jesús les limpia, aquellos que piensan que con sus esfuerzos humanos, que siendo buenas personas, que haciendo bien al prójimo y todas esas cosas, esas obras humanas, creen que les van a dar medallas para entrar al cielo, pero están totalmente equivocados. Solo por medio del Señor Jesucristo, solo por la gracia, solo por medio de la fe, solo por Cristo, solo por medio de esa cruz donde Él llevó nuestros pecados, podemos tener esperanza, podemos tener salvación, podemos tener perdón de pecados, podemos tener vida eterna. No se encuentra en ningún sitio. La vida eterna no la vas a conseguir yendo a la iglesia, guardando los mandamientos, siendo buena persona, apuntándote a una ONG, y aunque esas cosas pueden resultar positivas en alguno de sus aspectos, pero solamente Jesús pudo decir, el que oye mi palabra, crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Señor Jesucristo entonces es tu única esperanza frente a la realidad de la muerte. Y cada día lo estamos viendo, que es algo real. Y un día nos tocará a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Nadie va a poder entonces hacer nada. Ningún rezo religioso, ninguna iglesia, ningún sacerdote, pastor o ministro, ningún gurú religioso podrá hacer nada por ti ni por mí. El único que nos puede salvar, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Estás confiando en Él. Te has entregado por completo a Él. Le has pedido a Él que te dé esa vida eterna. Porque cada día estás más cerca de la eternidad. Estás más cerca de el momento en el que tienes que rendir cuentas a Él. Y mira lo que dice el apóstol Juan.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice el Señor, en que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y aquel que anda en lo malo no quiere venir a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. La palabra del Señor dice entonces que todas nuestras obras van a salir adelante. Cada pensamiento sucio, cada palabra indigna, cada obra que deberíamos hacer y no hicimos, cada obra que no deberíamos haber hecho y hemos hecho, cada acción está escrita en un libro y seremos juzgados según esas obras. Y si no tenemos al Señor Jesucristo, entonces sufriremos la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos venido a Cristo, ese libro donde están todas nuestras acciones ha sido destruido para siempre. Porque el Señor Jesús pagó por él. Él llevó ese libro, esos pecados, en la cruz. Y él, por lo tanto, el Padre no tiene ya nada que decir de nosotros. Él no tiene ningún expediente, Él no tiene nada entonces en contra de nosotros si hemos creído en el Señor Jesucristo. Y ahora a los creyentes les espera la vida eterna. Les espera entonces la recompensa por aquello que hayan podido hacer bien para el Señor, una corona para poner a los pies de Jesús, porque todo ha sido por gracia y nada más. Entonces, hay una resurrección, hay una vida eterna, hay un cielo, hay un infierno y hay un Salvador, que es Cristo el Señor. Y aquellos que nos hemos refugiado por la gracia del Espíritu de Dios, por medio del Evangelio, nos hemos refugiado en Cristo, anhelamos entonces el día en que Él regrese y el día en que marchemos. Estamos seguros, estamos tranquilos, estamos gozosos, porque entonces Él nos va a recibir con los brazos abiertos por su pura gracia. ¿Crees tú que te recibirá el Señor así? ¿De verdad? ¿De verdad lo crees? Porque si estás confiando, aunque solo sea una gota, en algo que tú tienes o algo que tú haces, o algo que puedas hacer, serás excluido del Señor. Pero si confías que solo la justicia, la obediencia perfecta de Cristo y su sacrificio de la cruz es lo único que tienes que presentar delante de Él, entonces estarás seguro, entonces estarás bien. Quiero terminar contándote la historia de cierto pastor médico que fundó un hospital. Al menos uno fundó. Y a él había dedicado toda su vida como misionero y como médico a trabajar entre las personas a las cuales Dios le había llamado. Él estaba ya muy malito para marcharse al cielo. Sus colaboradores estaban ahí al lado y estaban diciendo: Albert, debes de sentirte muy satisfecho porque ya te vas a ir con el Señor y qué buena recompensa vas a tener, porque toda tu vida dedicada a los demás, dedicada al servicio de Dios, te sentirás muy satisfecho. Y él dijo: yo no tengo ninguna satisfacción. La única satisfacción que tengo es que soy un pecador y que Cristo es mi Salvador. Cuando yo me presente delante de Él, solamente podré decir: aquí estoy, Señor, acéptame por tu gracia, porque yo no tengo nada que ofrecerte, ninguna obra, ninguna cosa. Simplemente recíbeme por gracia. Aquí estoy, nada más puedo hacer. Y estas palabras de ese hombre, esas palabras de Albert al final de su vida, deben ser las palabras también nuestras delante del Señor cada día. Aquí estoy, Señor, recíbeme por gracia, porque no tengo nada, absolutamente nada, que ofrecerte. Vamos a orar a Dios, entonces, para cerrar este tiempo. Nos presentamos ante ti, Señor Jesucristo, y miramos a la obra perfecta en la cruz, miramos tu vida de obediencia perfecta, oh Salvador, y solamente tú has agradado al Padre, solamente tú has cumplido esa ley, solamente tú has pagado por nuestros pecados, entonces no nos queda nada más
que postrarnos en adoración, en fe, en confianza y suplicar que nos ayudes a amarte, a responder con gratitud por lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Nos vamos a encontrar mañana, Dios mediante. Un abrazo para todos. Saludos, Dios os bendiga.